el ejercicio 5 a través de una herramienta que es básica en muchos trabajos actualmente y que lleva siendo básica hace muchísimo tiempo, que es una hoja de cálculo. Yo voy a utilizar Excel, del paquete de Microsoft, pero vosotros en cualquier otra hoja de cálculo son de similares características. No voy a desarrollar en profundidad esta herramienta. De hecho, habría parámetros que se podrían calcular directamente con alguna fórmula, pero yo me voy a ir a lo más sencillo, a cómo se calculan ciertas fórmulas, ciertos recuentos y algo bastante sencillo y asequible para que podáis empezar. Ya digo, si queréis profundizar, en YouTube seguro que hay 100 millones de tutoriales. Bien, lo que he hecho ha sido copiar el enunciado y los datos los he puesto en celdas para que podamos realizar un recuento y podamos trabajar con esos datos. En primer lugar, en X sub Y sería buscar lo que sería los datos de la variable, en este caso discreta. Tenemos el primero, el 0 y el 1. Nosotros, aunque son pocos y los podríamos ir numerando de uno en uno, cuando son numeraciones largas, podemos seleccionar los dos primeros criterios, que son los que me marcan cómo va a ir la numeración. Aquí va de 0 a 1, que va de 1 en 1, y después lo que haríamos sería arrastrar para que el programa me vaya completando. Si os dais cuenta, en el margen derecho, en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, nosotros marcamos y arrastramos y os dais cuenta que va saliendo esos números pequeñitos hasta donde nosotros queremos continuar. Ya digo, como son pocos los datos, pues llegamos justo hasta el 6. Bien, a continuación, la n sub i vamos a hacer un recuento. Lo podríamos hacer a mano, porque de hecho aquí son bastante pocos, pero nosotros lo vamos a hacer también a través de fórmulas. ¿Cómo lo haríamos? Pues sencillo. Vamos a utilizar una fórmula. Siempre que vayamos a utilizar una fórmula tiene que venir precedida del igual. Si no viene precedida del igual, el programa la detecta o como letra o como número. Si es letra, lo alinea a la izquierda, y si es número, lo alinea a la derecha. Nosotros queremos trabajar con la fórmula, ponemos el igual y ya el programa entiende que lo que vamos a introducir es una instrucción. ¿Qué instrucción es la que nosotros vamos a poner? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar una función que es bastante útil, que es contar. Pero contar con ciertos parámetros, con ciertos criterios o con ciertas condiciones. Entonces, la función se llama contar.sí. Abrimos paréntesis y fijaos que abajo, en la parte inferior, nos dice cuál es la forma de esa función que nosotros vamos a utilizar. Y pone rango, punto, coma, criterio. El rango significa el número de celdas al que afecta. Pues el número de celdas al que afecta serían los que yo voy a contar. Yo voy a introducir más celdas porque no me provocan ninguna distorsión. Básicamente porque como yo solo me voy a dedicar a contar ciertos números, las celdas que aparecen en vacío no las cuentan. Entonces, nuestro rango sería desde la A2, que si os fijáis, primero aparece la columna en orden alfabético y después nos aparece la fila numéricamente hablando. Entonces va desde la A2 hasta la J4. Esto se parece mucho a los barquitos. De manera que después en la función nos pone el criterio. Y el criterio lo que quiero que cuente son los ceros. Pues nada, pongo ese criterio y cierro. De manera que me cuenta y son 17. Bien. Esa fórmula la puedo copiar y la puedo arrastrar hacia abajo. Pero fijaos el problema que existe. Si yo arrastro hacia abajo, me copia la fórmula literal, pero cambia algo. ¿Qué es lo que cambia? Fijaos que antes el rango era desde la A2 hasta el J4. Sin embargo, ahora, que aquí aparece la fórmula, sería desde la A3 hasta la J5. Si nosotros le damos, fijaos que aparece un poco más sombreado lo que sería el nuevo rango. ¿Qué es lo que ocurre? Que no me está costando la fila de arriba. ¿Y eso por qué es? Porque al arrastrar, el programa entiende que nosotros arrastramos la fórmula y bajamos un lugar y la fórmula, el rango baja también un lugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo lo que tengo que hacer es dejar fijas las celdas que quiero que queden, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Perdón, borramos esto. Vamos a ver qué es lo que queremos decir. Yo en esta fórmula lo que tengo que hacer es modificarla. Y para modificarla, como yo no quiero que baje la celda, quiero que se quede en el 2, porque si no cambiamos de columna, sigue estando en la A, yo quiero que se quede en el 2, utilizo el símbolo del dólar precediendo a ese 2. Entonces, aquí el programa ya está entendiendo que lo que quiere es que el 2 quede fijo. Lo mismo haríamos con el 4, porque también quiero que el 4 quede fijo. De manera que, si le doy a Enter, la fórmula queda exactamente igual y ahora si arrastro, fijaos que me queda el mismo número porque está contando las mismas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, voy a arrastrar todo eso
hasta el final. Y ahora voy modificando según lo que quiere que cuente. Claro, a mí me sigue apareciendo 17 porque no he cambiado la función. He cambiado el rango para que se quede fijo, pero no he cambiado el criterio, sigue contando ceros. ¿Qué quiero que cuente en esta? Pues aquí, como se corresponde con el 1, contaría el 1, que son 4. Aquí en la siguiente quiero que cuente el 2, pues hay 1, el 3, cambio, y hay otro, el 4, cambio, el siguiente, el 5, que no había, me tiene que salir 0, perfecto, y por último, el 6. Bien, una vez que tenemos eso, nosotros aquí lo que hacemos ahora es sumar para ver cuántos son los elementos que componen la población. Entonces aquí vamos a utilizar también una fórmula. ¿Qué quiero sumar? Pues quiero sumar los de arriba. Pues la fórmula de la suma es bastante sencillo. Ponemos suma y ahora abrimos paréntesis con lo que queremos sumar. Se pueden sumar celdas en concreto. Si son celdas en concreto, como bien aparece ahí, pone número 1, punto y coma, número 2, esas son celdas por separado, pero si quiero un rango de celdas consecutivo, lo que hago es que yo fijo aquí y ahora arrastro. Y cuando arrastro, cierro el paréntesis y ya lo entiende. Fijaos que cuando aparece 2 puntos es que va desde el B7 hasta el B13 y todas las del medio también. Y queda señalado y queda sombreado. Por eso tengo la garantía de que así va a ocurrir. Le doy a Enter y me lo ha sumado directamente. 25. Bien. La F sub i, la frecuencia relativa. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque es otra vez fórmula igual y tenemos que dividir esta celda entre, y para el entre es en mayúscula del 7, es lo que entiende como división, esta celda, 25. Pero fijaos, volvemos a repetir, nosotros lo que vamos a hacer ahora es arrastrar hacia abajo. Luego quiero dejar fijas esas dos celdas, ¿de acuerdo? Mentira, no quiero dejar fija esa celda, quiero dejar fija la celda de abajo. ¿Por qué? Porque la otra sí que quiero que vaya bajando, porque para la frecuencia relativa al 1 será el 4 entre 25. Sin embargo, el 25 siempre es fijo. Luego, dejo libre la celda que está a la izquierda y fijo la celda por la que tengo que dividir. ¿De acuerdo? Entonces, esto me da 0,68 y ahora a continuación voy bajando y me da cada una de esas divisiones. Veis que aquí, si yo señalo aquí, hago doble clic y me señala las dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la de la división, lo que sería el numerador, lo he dejado libre y el denominador lo he dejado fijo. Porque el numerador depende de la frecuencia absoluta correspondiente a cada uno de los valores de la variable y sin embargo el número total de casos siempre se encuentra en esta celda que sería el 25. Bien, con respecto al formato de la celda, que también le podemos dar un formato, porque yo aquí lo que pasa es que al dividir entre 25, como el 25 es potencia de 5, siempre me va a dar decimales exactos. Sin embargo, si yo quiero determinar cuál es el número de decimales, fijaos que yo le doy al botón derecho del ratón y aquí aparece formato celdas. Y ahí en formato celdas tenéis un montón de posibilidades, pero hay una que es el número. Dentro del número, aquí también hay diferentes posibilidades que nos marca la categoría que yo quiero que tenga en cuenta el programa. Yo me voy a fijar en el número simplemente. Posiciones decimales, yo aquí es lo que puedo ir modificando. Ya digo, aquí no lo voy a poner porque realmente siempre van a salir números con 2 decimales, pero podría modificar y podría poner los decimales que me dice la gana. Y me los redondea, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a dejar aquí en este caso en 2, ¿vale? Perfecto. Frecuencia acumulada. Pues fijaos, definimos fórmula. La frecuencia acumulada es igual que este, ¿de acuerdo? Empezamos, el primero es igual que el primero, pero ya para el segundo cambia. El segundo sería la suma de esta celda, más esta. Fijaos que podemos poner también sumar celdas dándole al más, ¿de acuerdo? Bien, y ahora aquí ya sí que no tengo que fijar nada, porque siempre va a ser la suma de el de la izquierda más el de arriba. Luego, como siempre vamos a desplazarnos hacia abajo, si nosotros arrastramos esta fórmula, fijaos que nos tiene que quedar la frecuencia absoluta acumulada. Y si os fijáis, este dato es igual exactamente que este. Aquí lo podemos hacer igual que aquí o lo podemos hacer igual que la frecuencia absoluta acumulada. Yo lo voy a hacer igual que aquí. Entonces yo lo que hago es copiar esta celda, copio y la pego. Pero aquí hay un problema. Y pone, cuando tú vas a dividir por algo que no existe,
es que existe un problema. Y es que nosotros, al desplazarnos hacia la derecha, también estamos desplazando la que teníamos fija hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer aquí es cambiar este por la verdadera, que sería el 25. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros ponemos el delta aquí. El dólar aquí. Y así nos saldría. Entonces, si ahora nosotros arrastramos, nos queda lo que nos tiene que quedar. Vuelvo a repetir, yo aquí podría haber puesto, para que no se me desplazase y me quedase también el 14, el 25, podría haber puesto el dólar y fijo también lo que sería la columna. Fijaos, voy a borrar aquí y vamos a ver cómo nos quedaría lo mismo. Una vez que he fijado columna y fila, sí que ahora puedo copiar y pegar, ¿vale? Ponerlo, copiar y vamos a pegar. Y ahora arrastro y nos salen las mismas cantidades. Bien. Entonces, ya tengo la tabla de frecuencia. Las columnas que yo he añadido aquí, x sub i por n sub i, x sub i por f sub i, x sub i cuadrado por n sub i, x sub i cuadrado por f sub i. Sabemos que son complementarias, o unas o las otras. Si lo hacéis con la calculadora, yo os recomiendo x sub i por n sub i, x sub i cuadrado por n sub i. Si lo hacéis con hoja de cálculo, x sub i por f sub i, porque tendríamos que aprender menos fórmulas. Ya eso, como prefiráis. Vamos a rellenar las columnas y ya terminamos con los parámetros. Bien, las columnas, pues nada, esta sería x sub i, como su propio nombre indica, por, y el por es el asterisco, ¿vale? N sub i, ¿de acuerdo? Y ahora, como esto va a ir variando para cada uno de los valores de la variable, cojo y arrastro. Y me queda 1 por 4, 4, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, si queréis comprobáis, y nos da eso. ¿Qué es x sub i por f sub i? Pues nada, cogemos x sub i y multiplicamos por f sub i. Y ahora, igual que antes, arrastramos. ¿De acuerdo? Bien. En estas dos columnas las vamos a utilizar para lo que sería la media y necesitamos la suma. Pues nada, si yo ya he sumado una columna, simplemente tengo que copiar esa fórmula, como el rango va a ser el mismo porque tenemos el mismo número de datos, pues nada, copio y en estas dos, bueno, en estas cuatro, vamos a ponerlo ya, pego y ya nos da la suma directamente. Y ahora, x sub i cuadrado por n sub i. Esto sería igual. Si os dais cuenta, puedo sacarlo de dos formas diferentes. Como es x sub i al cuadrado por n sub i, es lo mismo que esta fórmula x sub i por n sub i por x sub i. Yo puedo multiplicar directamente esta por esta y aquí estoy añadiendo el cuadrado. O bien, lo puedo hacer de la siguiente forma. Sería esta celda y para el cuadrado utilizamos el ángulo al cuadrado por n sub i. Nota 0 porque 0 por cualquier número es 0. Arrastramos y nos da en este caso 69. Perdón. Aquí me ha copiado esto. Lo tengo encima. No pasa nada. Lo voy borrando y desaparece. Tener cuidado con esas fórmulas que nosotros tenemos porque hay veces que nos da un poquito de problema. A ver si me dejan. Parece ser que no. Bien. Este vídeo va a durar un poco más porque lo estoy grabando sin pausas para no tener que editarlo, porque si no me llevaría bastante tiempo. Bien, ya hemos subsanado ese problema. Bien, x sub i cuadrado por f sub i, vamos a subirlo esto un poquito para que no me copie ahora al arrastrar. Esto, cuando el problema que tiene esto es que la edición tiene que hacerse con, esto lo he tenido que hacer con esto de ecuaciones, no va directamente en la celda, sino va como una especie de imagen que se incrusta en la celda. Entonces, como no hay una separación real, cuando yo arrastro en esta celda, pues me da ese problema. Vamos a ver que esta, vamos a calcularlo de otra forma, sería igual. Vamos atrás, retroceder. Esta, hemos dicho que sería igual que esta, y solo tenemos que añadir una vez más x sub i. No es necesario elevar al cuadrado, y nos saldría lo mismo. ¿De acuerdo? De manera que, si arrastramos,
A ver, ahí, arrastramos. Y otra vez me ha copiado esto. Bueno, vamos borrando. A ver si me permiten. Pues nada, esa sería nuestra tabla de frecuencia. Ya digo, sin explicación se da muchísimo más rápido. La moda se podría calcular por con fórmulas, la mediana también, la media también, pero nosotros ya aquí vamos a lo concreto porque son demasiadas fórmulas y demasiados casos para lo que nosotros vamos a hacer. La moda es el dato que más se repite, en este caso coincide con el valor 0. La mediana es el valor la X sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada supera el 0,50. Si os dais cuenta, ya el 0 supera el 0,50 porque son 17 de los 25 casos. Pues nada, este sería igual que este, sería esa celda. La media aritmética se puede calcular de dos formas diferentes. Fijaos, vamos a calcularla a través de la columna X sub i por N sub i, pero nos tiene que dar 0,76. Si lo hemos hecho así, ya directamente sería esta celda, porque sería igual a este, que sería X sub i por N sub i, entre el 25. Después tenemos los cuartiles. El primer cuartil sería igual al 0. El segundo cuartil, que sería igual también a este, al caso, el 0. Y el tercer cuartil ya ese cambia porque en la frecuencia absoluta acumulada, fijaos que pasa de 0,84 y sería el 1. Percentil 10, el primero que supera el 0,10, pues otra vez el 0. Realmente llega hasta el percentil 68. Perdón, si no se fija y no se le da enter, el programa no queda fijo. Aquí otra vez el 0 y ya el 0,90 ya sí que supera el 0,68 y este nos tendríamos que ir justo al 3. El percentil 90 sería el 3, porque si os fijáis, el primero que supera el 0,90. Bien, el rango pues nada, sería el valor mayor de la variable menos el valor menor de la variable. También para la recta utilizamos el guión. En este caso, lo que sería la varianza se puede calcular, vamos a calcularlo con este, sería igual a x sub i cuadrado por f sub i, sería la suma de esto, no tenemos que dividirlo entre n, menos la media, que era 0,76, que lo tenemos calculado, al cuadrado. Introducimos nuestra fórmula y nos da 2,1824. Coeficiente, perdón, la varianza, pues sería la raíz de este número y nos quedaría este. Vuelvo a repetir, aquí vamos a dejar los dos con dos decimales, vamos a darle ese formato celda, se accede con el botón derecho, número, vamos a darle 4 para que quede uniforme, perdón, me he pasado 4 y me queda redondeado. Coeficiente de variación, que sería la división de este entre la media. Vamos a darle el mismo formato. Si queremos darle el mismo formato que otra celda, señalamos, damos a inicio y esto, como es paquete Office igual que en Word, veis, esta brochita es simplemente para el formato y ya señalamos dónde queremos ese formato y nos da. Valores atípicos por la izquierda, que en los ejercicios anteriores también no había salido ninguno. Es Q sub 1, el valor de Q sub 1, menos 1,5 por, abrimos paréntesis, Q sub 3, rango intercuartílico, menos Q sub 1 otra vez. Aquí ponemos nuestras fórmulas con las celdas que ya hemos calculado y tiene que darnos valores menores que menos 1,5. Si el valor menor es 0, no existe. No hay valores atípicos por la izquierda. Si os dais cuenta, están organizados del 0 hasta el 6. Los valores atípicos, si existen, que van a existir, es a partir a la derecha. Porque todos están muy centrados, todos los datos, aquí es donde se ve lo de los valores atípicos, el mayor número de datos está a la izquierda, con valores más pequeños, el 0.
tiene 17 casos. Luego, si son valores atípicos, son aquellos que tienen bastantes más falta de ortografía. Lo calculamos igual al tercer cuartil más 1,5 por, y ahora el rango intercuartílico. Tercer cuartil menos primer cuartil. Y fijaos que ya nos da 2,5. Entonces los valores atípicos por la derecha, vamos a introducirlo aquí, serían a partir del 2,5, 3, 4, 5 y 6. Fijaos si es atípico el 5, que ni siquiera nos ha aparecido en ningún caso a nosotros, lo que pasa es que lo hemos contemplado por ser un valor intermedio. Y con esto termina la explicación.